Los adventistas del séptimo día, también conocidos como los sabatistas, a primera vista, parece que son solamente un grupo más entre los muchos grupos evangélicos del mundo actual. Sin embargo, una breve comparación de sus doctrinas con las enseñanzas de la Biblia revela graves errores. En este video consideramos las siguientes mentiras peligrosas. Uno de sus errores más dañinos es un ataque contra la única fuente de autoridad, las Sagradas Escrituras. En 1850 la fundadora de los adventistas, Elena G. White junto con su esposo comenzó a publicar una revista con el propósito de diseminar las doctrinas adventistas. Hoy en día, aunque los adventistas mantienen que la Biblia es infalible y la única regla de fe, al mismo tiempo hablando de Elena White, declaran oficialmente, como la mensajera del Señor, sus escritos son una fuente continua y con autoridad, y proveen para el bienestar, guía, instrucción y corrección de la Iglesia. Los escritos de Elena White son llamados el Espíritu de Profecía y el Testimonio de Jesús. La posición oficial de la Iglesia es que consideran a Elena White tan inspirada como los escritores bíblicos y la consideran como intérprete infalible de la Biblia. Esa es la razón por la cual muchos adventistas leen los escritos de White más que la Biblia. La prueba del ácido para conocer si Elena de White fue una profetisa de Dios o de lo contrario una falsa profetisa es Deuteronomio 18:20 al 22. Este pasaje, en resumidas cuentas, establece que si un profeta anuncia algo en el nombre de Jehová, y ese algo no se cumpliere, es claro indicio de que estamos frente a un falso profeta. White afirmó a mediados del siglo XIX, que Dios le mostró en visión que la antigua Jerusalén nunca más sería reconstruida. Un siglo más tarde Israel fue constituida como nación y Jerusalén fue reconstruida. Sin duda, la señora White profetizó falsamente. El tiempo no nos permite mostrar todas las falsas profecías de White, pero la documentación es abundante. Pero de lo que estamos hablando aquí es de nuevos profetas que traen nuevas revelaciones. En el siglo XIX proliferaron este tipo de sectas y eran básicamente personas que decían: nosotros tenemos la revelación de parte de Dios. Somos los nuevos instrumentos a través de los cuales Dios revela la verdad. Y una de las cosas que podemos decir es que la Iglesia de Cristo tiene 20 siglos. Cualquier nueva revelación, nueva verdad que no está en las Escrituras, seguro es falsa. Debe estar completamente segura que es falsa. La Iglesia cristiana no nació ayer. Pero normalmente hay esa nueva revelación y es un menosprecio. No es que dicen que no creen en la Biblia, pero hay un menosprecio sutil en lo que la palabra de Dios dice, en a qué cosa le damos mayor importancia. O sea, ¿es a la palabra de Dios o a lo que dice el líder? ¿Es la palabra de Dios o lo que está escrito en ese escrito que ellos valoran tanto? El creer que hay otros escritos inspirados por Dios es una característica primordial de las sectas. La segunda mentira es en cuanto al día de reposo. Es bien sabido que los adventistas enseñan el guardar el sábado. Lo que no es bien sabido es que la posición oficial de los adventistas es que el sábado es el sello de Dios, y aquellos que adoran en domingo recibirán la marca de la bestia. Últimamente, de acuerdo con la teología adventista, la salvación en los últimos días dependerá del día en que usted adore. En una de sus más reverenciadas obras, Elena White escribió que la observancia del sábado sería la línea de distinción en la prueba final, que separará a aquellos que en los últimos tiempos recibirán el sello de Dios y serán salvos, de aquellos que recibirán la marca de la bestia. Es evidente que según los adventistas, el observar el sábado, y no la fe en Cristo, traza la línea divisoria entre los salvos y los perdidos en los tiempos finales. Esto es la antítesis del Evangelio. La palabra de Dios expresa claramente que no se debe juzgar a nadie por los días que guarda. Los cristianos no estamos bajo la carga de la ley mosaica. Sacar textos fuera de contextos, y las sectas son especialistas en eso, o en aplicar textos del Antiguo Testamento que por la obra que ya Cristo llevó a cabo en el nuevo pacto, son textos que ya no están vigentes. Y ellos pueden engañar a sus adeptos diciendo: pero miren el texto bíblico que lo dice. Pero es que el hecho de que la Biblia diga en un lugar ciertas cosas no debe llevarme a mí a interpretar necesariamente que eso que está allí sigue vigente. Yo tengo que ir al Nuevo Testamento, donde se me enseñan otras cosas. O sea que hay que aplicar las reglas correctas de interpretación a esa situación. Bueno, porque es que aún el diablo cita las Escrituras. Claro. O sea, citar la Biblia, o sea, el que el maestro cite un trozo de la Biblia o lo publique en sus escritos,
no significa que están parados en una correcta interpretación de la palabra de Dios. En cuanto a la salvación, los adventistas enseñan que la expiación de Cristo no ha sido completa. Miren estas declaraciones. La sangre de Cristo, si bien fue para absolver al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue para cancelar el pecado, estará presente en el santuario hasta la expiación final, y luego, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser perfectos en Cristo. Y últimamente esta herejía, en lugar de venir a la tierra a final de los 2300 días en 1844, Cristo entrará entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, para realizar la fase final de la expiación preparatoria de su venida. Las citas mencionadas implican que los pecados de los cristianos aún no han sido expiados, por lo tanto, la salvación de los creyentes aún está pendiente. Las palabras de Cristo en la cruz, consumado es, son más que suficiente para pulverizar este concepto. Son clara indicación de que su obra de expiación fue completa. El término griego expresa la idea de una transacción efectuada en su totalidad. La cuarta mentira es en cuanto al infierno. Los adventistas no enseñan la doctrina bíblica del infierno. Al igual que los testigos de Jehová, enseñan que los inconversos serán aniquilados. De esta forma, niegan la doctrina bíblica del castigo eterno en el infierno para aquellos que rechazan la salvación de Cristo. Hay muchos pasajes que refutan el aniquilacionismo, Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El castigo del que habla no puede ser definido como una extinción de estado de conciencia sin sufrimiento. Seamos claros en esto, castigo implica sufrimiento, y sufrimiento necesariamente implica estado consciente. El mismo hecho de que la gente sufrirá varios grados de castigo en el infierno, muestra que la aniquilación o la extinción de la conciencia no es lo que Mateo 25:46 ni ningún otro pasaje de la Escritura enseña. Estos son conceptos incompatibles. No es nuestro intento poner en ridículo a los adventistas individuales. En general son personas sinceras y dedicadas, que han sido engañadas por Satanás a través de una organización con una historia de profecías y doctrinas falsas. Nuestro deseo para los adventistas, al igual que para todo el mundo, es que lleguen a un conocimiento verdadero de lo que la Biblia enseña. Yo te invitaría a examinar la Biblia, examina tú la Biblia y pídele a Dios que te muestre el camino de la salvación a través de las Escrituras. Pídeselo a Dios, que Dios te lo mostrará. Dios te dará luz si tú sinceramente estás buscando la verdad y estás buscando la salvación. ¿Qué opinas tú? Por favor déjanos un comentario, y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.